Estás escuchando Detrás del Ladrillo, charlas, ideas y tendencias del mundo inmobiliario, con Cata Aragona y Fede Dafra, fundador de Global Citizen. Vamos al episodio de hoy. Bueno, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Detrás del Ladrillo, y en este caso nos quisimos meter en el barro de la obra. Claro, es tierra medio desconocida para muchos de nosotros, pero tenemos a los mejores. Sí, por lejos. Contanos, ¿de qué se trata? Hoy tenemos a Edu Vega y Mechi Feinstein. Bienvenidos, chicos. Nos conocemos ya con Edu hace muchos años, 8 tal vez, y hemos trabajado mucho juntos, hemos pasado buenos y malos y buenos, así que acá estamos. Así que si quieren hacemos una intro y nos cuentan ustedes quiénes son y qué hacen y ya nos metemos al barro. Bueno, cuéntenos qué es Íntegra. ¿Qué es Íntegra? Bueno, me presento antes que nada. Eduardo Vega, yo soy arquitecto, soy project manager, soy socio fundador de Íntegra. ¿Qué hacemos? Bueno, la verdad que hacemos de todo un poco. Antes que nada somos arquitectos, proyectamos, pero creo que además de la parte del diseño, la parte del proyecto, tenemos un plus que es justamente el gerenciamiento de proyectos, ¿no? Que es algo que abarca, bueno, varias etapas y que, bueno, vamos a intentar explicarle un poco a la audiencia qué es el gerenciamiento de proyecto, qué es el project management, de una manera, bueno, nada, que se entienda y poder contarles todo lo que hacemos, que no es solamente arquitectura o diseñar o proyectar. Uh-huh. Genial. Bueno, y Mechi es una de mis personas preferidas de la obra. Contanos, bueno, Mechi, ¿vos sos arquitecta también? Sí, yo también soy arquitecta, trabajo en Íntegra en el proyecto de Foresta. Bueno, Fede, nos conocemos de hace como 3 años también que empezamos este proyecto. Bueno, yo estoy más en la parte que es de gerenciamiento, no estoy tanto en la parte que es de diseño, pero trabajamos muy en conjunto. Arquitecta, jugadora de hockey. También. Retirada y ahora campeona mendocina de pádel, ¿o no? Casi. Yendo. Estoy en eso. Esa es nueva, yo no la conocía. No, bueno. Esa faceta todavía no la he transmitido. Bueno, y cuando decimos que en una obra, porque nos dicen son arquitectos, y para el que no sabe de obras como yo, dice, bueno, pero ¿qué más se necesita en una obra que un arquitecto y obreros y plata? Bueno, no, hay muchos más roles, ¿no? La idea es, creo que por ahí que hagamos una analogía, o sea, vamos a movernos en dos mundos hoy. Uno, el del desarrollo inmobiliario súper profesional de obras grandes, edificios o gran escala, y el desafío es trasladarlo por ahí a la casa. Cuando uno quiere hacer una obra, bueno, qué aprendizaje nos llevamos de ese gran proyecto y cómo lo traemos. A mí me pasó, si bien estoy en industria, tener que hacer mi casa y en un momento dije, no puedo más, tiro la toalla, no sigo, basta, me cansé. Y bueno, y cuando empezás a hacer las analogías y empezás a tratar de ordenar y profesionalizar un poco, aunque sea una casa a la obra, se ordena muchísimo la cosa. Así que por ahí como un primer disparador, ¿cómo ordenar una obra? O sea, una obra, desarmémoslo y cuéntenos en pedacitos qué es, qué partes tienen, quiénes intervienen, roles de cada uno. Yo creo que lo primero que debemos hacer para entender una obra es identificar las etapas de esa obra. Porque muchas veces uno le llama obra a la parte de construcción, pero hay etapas previas a la construcción y etapas posteriores a la construcción. Entonces creo que una primera visión de lo que es llevar a cabo o empezar una obra es poder diferenciar 3 etapas. 3 etapas que para nosotros son etapas que se identifican muy fácil. La etapa de preconstrucción, la etapa de construcción y la etapa de postconstrucción. La etapa de preconstrucción, a ver, para decirlo de una manera simple, es todo lo que tiene que suceder antes de que yo ponga el primer ladrillo, ¿no? Ahí entran toda la parte de diseños, toda la parte de coordinación de un equipo de proyecto y sobre todo una etapa muy importante que no se les enseña mucho a los arquitectos y es algo que hemos aprendido después de poder recibirnos, que es la etapa de planificación, ¿no? Uno tiene que planificar. ¿Cómo va a empezar una obra si no planifica
qué va a hacer, cuánto le va a salir, cuánto se va a demorar. Entonces esas 3 bases, o líneas base como le llamamos nosotros, es como el objetivo o lo que uno primero debería tener antes de poner un ladrillo, esa planificación de lo que va a hacer, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Definir el producto, la casa o el edificio, cómo va a ser, qué terminaciones va a tener, cuánto me va a salir cada parte de esa casa. Todo eso se tiene que hacer al principio, no se puede definir después en la marcha. Exactamente, esa es la idea. Tengo que saber qué azulejos voy a ponerle. Sí, o por lo menos tenés que definir un tipo de azulejos. Después en la marcha van a haber cambios. De hecho, no creo haber participado en ningún proyecto donde no hayan cambios. Los cambios van a suceder. Y es otra parte del gerenciamiento, de la gestión que nosotros hacemos, ¿no? Gestionar los cambios. Pero no puedo empezar una obra si no tengo una hoja de ruta. O sea, ¿contra qué me voy a comparar, ¿no? O sea, lo primero, el plano del arquitecto. Arrancamos por ahí. Contanos, Mechi, por ahí. O sea, Primero Pinterest. Primero Pinterest. Lo primero es que la persona que contrata a un arquitecto sepa qué es lo que quiere hacer. O sea, determinar qué proyecto quiero. O sea, si quiero una vivienda unifamiliar, bueno, ¿cuántos hijos tengo? ¿Cuántas habitaciones quiero hacer? ¿Con cuántos metros cuadrados quiero hacer? ¿Quiero tener un estar? ¿Quiero tener un estudio? ¿Quiero tener una cocina grande, abierta, cerrada? O sea, saber qué es lo que uno quiere. Todo eso lo transmitís al arquitecto a través de varias reuniones. El arquitecto te hace un anteproyecto, que es como un diseño inicial, y con ese anteproyecto... Esa primera parte, ¿cómo se llama? Cuando es el plan de necesidades. O sea, ¿qué necesita la obra? Reunión, se llama. No, Pero, ¿cómo se puede definir como una etapa conceptual, por ejemplo. Pero en esa etapa conceptual tiene que haber un programa de necesidades. O sea, nosotros para poder darle forma a algo, tiene que haber una necesidad ¿cómo concreta. le facilitamos al arquitecto la vida para que nos haga un buen plano? ¿Qué le pedimos? Y mira, yo lo que hice hace un tiempito tuve la experiencia de que una amiga me pidió que le haga el plano de su casa, y lo primero que hice fue hacerle un listado de todas las cosas que ella tenía que pensar antes de encarar el proyecto, que son este listado que yo te digo. O sea, saber desde con cuánto dinero contás hasta de cuánto es tu terreno, hacia dónde te gustaría tenerlo orientado, cuántas habitaciones querés, qué es lo más importante para vos en la funcionalidad del día a día en tu casa. O sea, cuáles son tus prioridades, porque no todos tenemos los mismos usos. O sea, capaz que a uno le gusta cocinar hablando con el que está en el estar, y a otro le gusta que no se transmita ningún olor en la casa, entonces le encanta tener la cocina cerrada. O sea, todas esas cosas es un listado que uno le da, en este caso fue una amiga, puede ser un cliente. ¿Son amigas todavía o no? Seguimos siendo amigas. Siendo amigas, Es bueno. más, todavía no termino. Okay. Estoy en eso. Hay tiempo para pelearse. Bueno, y uno le da ese listado y le facilitas también el trabajo, porque por ahí con Pinterest o con ese tipo de programas o aplicaciones tenés como demasiadas ideas y terminás haciendo como un cambalache de cosas que no tienen ningún tipo de conexión. ¿Cuántos matrimonios se han divorciado en la marcha? 1000. Mira, hasta ahora no me ha tocado ninguno. Bueno, no menos sé mal. vos, Edu. Y la verdad que, no sé si esto es bueno o malo, pero tenés la posibilidad de descubrir muchas cosas de la pareja, intimidades, llamarlo como quieras, y cosas que resolver, o por ahí, como es algunas discusiones de pareja que decís, che, pero yo qué tengo que ver. Más psicólogo que arquitecto. Sí, en parte el arquitecto también hace un poco de psicólogo en esa etapa. Okay. Muchas parejas que te piden cuartos separados, eso ya es Baño algo muy... separado, baño es muy separado, es muy común hoy ver eso. Y tiene una lógica también, ¿no? Depende de la edad de la pareja, cuántos años llevan juntos. Son Exacto. cosas, hay un mundo para descubrir ahí La arquitectura. que repito, no sé si es bueno o malo, pero que lo vas viviendo. Bueno, imaginamos que en estas reuniones previas a la construcción surgen muchas ideas. Vienen con propuestas raras o exóticas o que no tienen sentido y que ustedes tienen que explicarles o hacerlas, pero porque lo piden simplemente. Sí, todo el tiempo. Pasa mucho que el cliente piensa que se puede hacer todo. Y sobre todo cuando por ahí tienen un presupuesto un poco más acotado, piensan que pueden hacer voladizos de 8 metros, dobles alturas, no sé, ¿Qué es un voladizo? Un voladizo es cuando una losa vuela.
Es decir, que no tenés ningún soporte estructural abajo. Una columna. Una columna. Ok. Perdón, estoy muy técnica. Bien. O sea, eso no se... Hay cosas que no se puede... Hay que explicarlo, simplemente. No es tan fácil. No, no es tan fácil. Muchas veces también te pasa que quieren ambientes más grandes de los que le entran. O bueno, una anécdota que tuvimos con el Fede hace poquito, que quería hacer una rotonda de 20 metros cuando la calle era de 8. Así que bueno, nada, te pasa que tenés que por ahí armarte de paciencia y explicar las cosas y dar los motivos del por qué. Uh-huh. Bien. Bueno, yo quiero volver al tema a la casa. Empiezo a hacerme la casa. ¿Qué, bajándolo del diseño a algo concreto, qué planos hay que hacer? O sea, ¿qué planos hacen falta en una casa? Bueno, ahí tenés que coordinar varios profesionales, no es solamente el arquitecto el que participa, ¿no? Es el que da el puntapié, es el que marca la cancha de alguna manera, pero obviamente va a participar un ingeniero, estructuralista, ¿no? Lo que el arquitecto proyecte tiene que tener sustento. Va a haber un asesor en la parte eléctrica, un asesor en la parte sanitaria, un asesor, dependiendo de la envergadura, en baja tensión también, que es toda la parte de cámaras, CCTV, corrientes débiles. Puede haber un asesor también en lo que es la parte termomecánica, ¿no? Que es la parte de acondicionamiento, los radiantes, aires acondicionados. Puede haber un asesor en la parte de piletas también. La verdad que es un equipo de trabajo grande. Uno por ahí se imagina que el arquitecto es el único que participa y en realidad hay que coordinar todo un equipo de profesionales o de trabajo y coordinar todos esos diseños en un solo producto, ¿no? De alguna manera, una sola casa. Ahí empieza a ver todo esto de las interacciones, que el arquitecto hizo algo después imposible, el ingeniero no lo puede calcular. Cuando querés hacer el gas o vos recién nombrabas corrientes débiles, que es algo que nadie tiene en cuenta, y en una casa, por ahí cuando haces casas un poco más grandes, corrientes débiles está muy relacionada a internet básicamente hoy, y nadie tuvo en cuenta que tenías que llegar con internet a toda la casa y te encontrás que tenés un problema. No, seguro. Y si bien hoy la tecnología va avanzando y gran parte de estos sistemas son inalámbricos, hay muchos que son cableados y tenés que tener en cuenta cañerías, puntos de conexión, y que si no los tuviste en cuenta en la etapa de proyecto, vuelvo un poco para atrás, en la etapa de planificación, después te cuestan plata y te cuestan tiempo, y eso te sale, esa falta de planificación te sale cara una vez que estás ejecutando. Por eso es tan importante esta primera etapa. Escuché hace poco en un podcast alguien que decía... si cometes un error antes de empezar la obra te sale 1, si lo haces al inicio de la obra te sale 10 y si lo haces ya terminando la obra te sale 100. Y creo que es más o menos así la escala. Sí, o podés no hacerlo directamente. Capaz que te encontrás al final de la obra que no es factible. No arreglas el problema. Y tenés el baño en el living. Y cosas que pasan. Y volviendo a esto de esa etapa inicial de preconstrucción, ¿cómo haces para armar un buen presupuesto? O sea, ¿qué consejo le darían a alguien que está por arrancar la obra y tiene que tener un presupuesto? Me ha pasado de ver presupuestos donde te lo muestran y se olvidaron la mitad de las cosas y después estás en un problema. ¿Cómo hace una persona para saber si está bien o no? En nuestro caso lo que hacemos es primero determinar cuál es el alcance de la obra. Es decir, nosotros armamos una línea base de alcance. Es decir, qué es, cómo lo voy a hacer, qué voy a necesitar. Y esa línea base está conformada por todas las tareas que tiene una obra. Desde la obra civil, artefactos de iluminación, artefactos sanitarios, todo. Hasta el paisajismo. Entonces, a medida que vos determinás qué es lo que necesitas hacer, le vas poniendo un precio. Lo salís a cotizar, por lo menos eso es lo que nosotros hacemos un trabajo muy serio. Un listado de todo lo que vas a necesitar. Exacto. Y ese listado lo mandás a cotizar, ítem por ítem, a los distintos proveedores. Uh-huh. Y se puede sacar un costo por metro cuadrado, sería... Exacto. O sea, una vez que vos tenés el presupuesto total, puedes determinar a través de la cantidad de metros cuadrados que tiene la casa, cuánto te cuesta el metro cuadrado. Y se puede ajustar un poco y decir, bueno, materiales de menor calidad y bajo un poco el precio, o
tengo que cambiar, no sé, la fachada o el material que uso en la fachada. ¿Cuáles son en qué se puede ajustar? Terminaciones, básicamente. Creo que, a ver, por ahí la parte más grande para ajustar está relacionada a lo que vos decías del costo por metro cuadrado, o sea, la superficie. O sea, si estás excedido en el doble del presupuesto de lo que vos tenés, te encontrás con un presupuesto que es el doble de lo que tenías pensado gastar quizás, y probablemente no lo puedas ajustar con algunas terminaciones. Probablemente tengas que acudir a un tema de superficie y achicar el proyecto en el que estás pensando. Por eso está bueno, antes de llegar al presupuesto final, y esto lo hacemos mucho también nosotros, es empezar con algunas estimaciones al principio, ¿no? Uno hace unas primeras estimaciones que tienen, no es algo exacto, pero al cliente le da una idea de dónde está parado, para no llegar al final del proceso con un nivel de detalle muy grande y encontrarse con que el presupuesto, por ejemplo, es el doble de lo que tenías pensado gastar. Entonces, esas primeras estimaciones de costos es una buena estrategia con el cliente para llegar a buen puerto, llegar al final con algo que es lo que tenía por lo menos pensado gastar o demorarse si quiere asociarse a tiempos también. Hablemos de costo. ¿Cuánto sale hoy el metro cuadrado de una obra? Depende. Depende. Es muy arriesgado darte un número, porque depende de dónde esté ubicada, depende de las terminaciones que vos le quieras dar, depende de la complejidad del proyecto, depende del uso del proyecto. Hay como muchos factores metidos en esa ecuación, entonces creo que sería como un poco irresponsable darte un número exacto del metro cuadrado. Nos vamos a llevar un número. Claro. Por ejemplo, la Cata tiene que allá construir vamos. su casa y... Una familia de 4, por ejemplo, una familia de 4 personas, una casa de 200 metros cuadrados. sí, 200 metros cuadrados y sin demasiadas aspiraciones en cuanto a terminaciones. ¿En dónde está ubicada la casa? Barrio privado. En un barrio privado. Gran Mendoza. Gran- En Porque el me Gran podés Mendoza. decir, a lo mejor está, no sé, en el medio de la montaña y es otra No, cosa. No, está en no. Dubái. No, está en un barrio ¿Viste? privado en Gran Mendoza. Barrio privado Gran Mendoza. Barrio privado siempre es más caro porque todos pasan a cobrar versión barrio privado. No, pero tenés que pagar seguro, tenés el horario de trabajo acotado, pero sí, por ejemplo, no tenés que pagar una seguridad privada. Entonces, bueno, tenés algunas cosas que se compensan. O podemos decir rangos, como las bandas de flotación del dólar. De tanto a tanto, no sé. Está bien entrenada la Mechi en la respuesta. Me gustó tu respuesta. Pues, Sería demasiado irresponsable. es la Me primera gustó, pregunta me de un gustó. cliente. ¿Cuánto No, vale? está bien. Y está bien la respuesta de Mechi porque intentamos evitar esa respuesta. Somos muy cuidadosos cuando damos esa respuesta. Porque yo les voy a decir un número, tranquilo. Pero vos decís ese número y el cliente se lo grabó acá. Y después ese número no... Pero ¿cómo? Si vos me dijiste que iba a estar en un rango del número ese. No, pero pará, eso fue al principio. No teníamos ni proyecto cuando te di ese número. Y quedás atado a eso. Y es complicado después salir de ahí. Yo creo que si tenemos que dar un rango, a ver, y esto lo digo en las experiencias, las últimas experiencias que estamos teniendo con casas, que por ahí son terminaciones de un nivel medio o alto, yo creo que podemos estar hablando entre $1.500, $2.000 el metro cuadrado, también dependiendo de la superficie que uno va a proyectar, pero yo creo que es un número que me animo, un rango que me animo a decir, ¿no? ¿Bancan esto de comprar materiales en la previa y ahorrar en materiales? Sí, 100%. Sí. 100%. Más si uno se dedica al rubro de la construcción. Creo que es una muy buena forma de ahorrar hoy en día en materiales. La verdad que lo que se ha visto en el último periodo de precios y de materiales, creo que es una muy buena salida comprar y acopiar material. Hay que tener también lugar para guardarlos o el proveedor que te pueda copiar eso sin necesidad de entregártelo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Pero qué tipo de materiales? No, pero digo, porque a lo mejor la pifian, cemento, hierro. Y son los commodities de la construcción, lo que si me preguntas a mí yo me animaría a invertir. Sí, hierro, hormigón, ¿Hay algo maderas. dentro del costo de una obra, como para entenderlo, cómo está compuesto? ¿Dónde está si lo pueden dividir por ahí en porcentajes? O sea, la casa sale 100.000. Bueno, ¿en qué se va la plata? ¿En qué rubros? El 40% se te va en la obra gruesa.
así para contestarte algo Siendo general. la obra gruesa, levantar la estructura. ¿Qué es la obra gruesa? Para que se entienda. La obra gruesa y básicamente es todas las estructuras de fundaciones, estructuras de hormigón armado, columna, si es una casa de mampostería, los ladrillos, la cubierta, la estructura de cubierta. Es como la cáscara, el esqueleto de la casa, lo que sustenta la casa. Eso se le llama por lo general obra gruesa. Y después el resto, el otro 60%, bueno, nada, tenés algunos porcentajes en instalaciones. La instalación eléctrica debe estar en el 9, el 10%, carpintería puede estar en el 6%, depende de las terminaciones también ahí tenés un porcentaje alto, pero para diferenciarlo así rápidamente es más o menos un 40-50% de obra gruesa y el resto es obra fina, que son las terminaciones. ¿Y qué porcentaje hoy ven de mano de obra y de materiales? Eso ha variado mucho, es una buena pregunta, porque hemos tenido etapas donde por lo general el material y la mano de obra significan un 50 y 50, donde después ha variado, donde el material salía más caro que la mano de obra y era un 60-40, y hoy la verdad lo que se está viendo es que los materiales se están estancando un poco a nivel de precio y lo que sí está subiendo es bastante la mano de obra, así que esa ecuación se ha dado vuelta, es 40 material y 60 mano de obra. ¿Y ven algo de baja en el valor de los materiales o no? O sea, por ahí he escuchado que comentan algunas personas que bajaron los precios, pero ¿qué han visto? No sé si es baja la palabra, porque en general lo que vemos es que se mantienen los precios, y no solamente que se mantienen, sino que también ahora han aparecido formas de pago y que te mantienen el precio durante más de un plazo de 5 días. Hay Antes financiación. vos pedías un presupuesto y tenías que salir a señalarlo a los 2 días porque si no ya te cambiaba el precio. Ahora puedes sentarte, negociarlo, ofrecer cheques, forma de pago diferida, o sea, hay como más opciones. Estamos tan acostumbrados a que las cosas suban, que cuando no suben es como si bajaran, pero no Claro, han bajado, se han no han mantenido. bajado, están mantenidos, exacto. Y hay cuotas. Que hay cuotas. Wow. Estamos en Disney. No sé si estamos en Disney, pero estamos, o sea, por lo menos yo considero que desde el parte de la planificación de costos de una obra estamos mucho mejor. O sea, tenés una proyección. O sea, que no te cambien los precios de una semana a la otra dentro de un mismo mes es para mí estar en Disney. Bueno, genial. Y con respecto a los costos, ¿en qué ustedes recomiendan gastar? ¿En qué recomiendan no ahorrar, digamos? No ponerse en plan, ajustemos por acá. Que digan, esto es un dolor de cabeza para el año siguiente. Yo creo que donde no ahorraría o intentaría es en las instalaciones. Creo que todo lo que tenga que ver con instalaciones, ya sea la parte eléctrica, la parte sanitaria, la parte termomecánica, Es algo que nadie algo ve. que nadie ve, pero es muy importante para la obra. No mezquinar en esas cosas, en las instalaciones. ¿Eso está en la obra gruesa? Que Generalmente lo que se hace es como, a ver, uno empieza el cascarón, digamos, y después tenés que picar y hacer las instalaciones. El gran problema de que no tengas en cuenta las instalaciones en el momento adecuado es que después implica un sobrecosto muy grande tener que hacerlo. Si no pensaste en que querías poner un aire en el estar, por ejemplo, después tener que picar, trasladar, llevar el cobre, tiene un sobrecosto mucho mayor que si lo hubieras previsto desde un primer momento. uh-huh. Todo lo que tenga que ver con cañerías, por ejemplo, es algo que es mejor dejar previsto y después no usarlas. Tiene un costo, un impacto en los costos realmente bajo. Y después puedes tomar la decisión, por ejemplo, de no usarlas, pero tenés la cañería colocada, que si no la tenés colocada y después la querés Es de locos. poner, ahí te va a salir caro. Hablando de cañerías, una pregunta random, pero a lo mejor funciona. ¿Lavandería arriba o abajo? ¿O lavandería arriba, bot sí, bot no? Yo ahora en el dúplex donde estoy viviendo la tengo arriba. La verdad que para mí es rarísimo, pero me ha funcionado. Es muy cómodo tenerla cerca de los cuartos. Sí, no es bueno dejarla funcionando, no sé, en horarios que tenés ganas de irte a dormir, pero es cómodo. Bancas.
banco. Lo que sí, tenés que tener un espacio para colgar, porque no banco tener que bajar con todo mojado hasta el patio. Claro, tiene sentido. ¿Y por qué creen que se atrasan las obras? ¿Qué pasa? El cliente cambia todo el tiempo. Es todo culpa del cliente. Sí, siempre. No nos vamos a pelear en esta. La dejaste picando, No, perdón. me voy a salir un poco de... Pero es cierto que la teoría dice que si te dicen que para un año es para el siguiente y así, Me como... voy a salir por ahí de ustedes que están súper profesionalizados y manejan bien los tiempos, pero en una obra común de una persona que dice, me voy a hacer la casa y te dicen 12 meses la tengo y han pasado 3, 4 años y la casa sigue en obra. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que, a ver, respondiendo en serio la pregunta que hacías, yo creo que el primer punto es no tener bien desarrollados los diseños. Vuelvo a insistir sobre eso. Cuando uno no tiene bien desarrollados los diseños o la etapa proyectual, eso hace que después se retrase la obra y salga más cara, porque no estuvo bien definido al principio. Yo arrancaría desde ese punto de partida. O sea, los diseños son clave. Tener un buen desarrollo, un buen proyecto ejecutivo, como le decimos nosotros, antes de empezar a construir, porque eso te va a hacer ahorrar en la etapa de construcción. Eso vas a saber vos exactamente lo que tenés que hacer, cómo lo tenés que hacer y qué cosa tenés que dejar prevista. Eso para mí es un puntapié, para arrancar con el pie derecho realmente una etapa de construcción. Después pueden haber muchos factores que te pueden retrasar la obra. El tema de cambios, lo decía un poco en chiste, pero es una realidad. La verdad que la cantidad de cambios que hay en un proyecto o en una obra de construcción es tremenda. Y dentro del gerenciamiento de proyecto hay una gestión, hay un proceso también para los cambios, donde los cambios hay que gestionarlos. Antes de tomar una decisión de un cambio, uno tiene que saber cuánto le va a salir y qué impacto en el cronograma va a tener. Entonces, si uno no tiene esa información para tomar la decisión sobre un cambio, y probablemente la obra te salga más cara y te demores mucho más. ¿Y la gente cuánto influye, Mechi, en el equipo de trabajo en sí, en que se retrase o no? Si no tenés un buen constructor, la realidad es que la obra probablemente se retrase. Te pasa mucho que si no sabes manejar el equipo se va. También te pasa que muchas veces a los clientes ponen ese constructor, es un constructor que no ha trabajado nunca con el arquitecto y eso también puede generar algún inconveniente. ¿Y cómo encontrás un buen constructor? O sea, ¿cómo te das cuenta si es la persona correcta? Contratás a Integra. Claro, nos contratás a nosotros para que te digamos quién es. No, yo creo que la experiencia, a ver... ¿O cómo ven la mano de obra en Mendoza particularmente? Y la verdad, en algunos rubros muy complicada. No vamos a generalizar, pero en algunos rubros, ¿qué nos pasa? Hay ciertos oficios que vemos que cada vez se están perdiendo más. Cuesta muchísimo conseguir buenos herreros, cuesta muchísimo conseguir buenos carpinteros. Para mí esos dos rubros son bastante complicados. No hay mucha gente, se está perdiendo. Las grandes carpinterías, las grandes empresas metalúrgicas no están teniendo continuidad con otras generaciones y nos pasa que nos cuesta muchísimo. Bueno, ahí si alguien quiere emprender, tiene un rubro que Sí, nos describe. sí, 100%. Carpintería de madera, carpintería metálica, es un rubro que cuesta muchísimo y que hay pocos. Y como hay pocos, están siendo caros también. Ley de oferta y demanda. Sabemos que dentro, en la obra han visto de todo, y un poco lo mencionaban, ¿no? Como los errores típicos. ¿Cuáles son los errores más clásicos o en los que suele caer la persona que va a construir? Creo que el primer error básico que le pasa a la mayoría es filtraciones en la cubierta. ¿Qué sería la traducción? La filtración en la cubierta es que te entra agua en cualquier lluvia, se te filtra agua por el techo y entra a la casa. Ese es un error bastante común cuando no están bien hechos los trabajos de impermeabilización. Que ese es uno de los rubros también más complicados de conseguir una mano de obra que sea confiable. A ver, denos algunos tips yo lo aprendí hace tiempo, pero a las malas.
¿Cómo asegurarse que está bien hecho el trabajo de una cubierta? ¿Cómo saber si está bien impermeabilizado? ¿Qué mirar? El que no tiene ni idea, ¿qué mira? Creo que... bueno, si querés. Yo lo que primero miraría es la pendiente de la cubierta. Creo que estamos acostumbrados acá en Mendoza a decir que llueve poco, pero eso se está cambiando con el tiempo. Y yo creo que lo primero que miraría en una cubierta es la pendiente, ¿no? Asegurarme que la cubierta tenga una buena pendiente, eso es lo primero que miraría. ¿Por qué? Porque si vos tenés una buena pendiente, te asegurás que el agua escurra más rápido. Y no se quede en el no se techo para estanque. siempre. El problema de las filtraciones se da básicamente cuando el agua queda estancada. El agua queda estancada, lo más probable en que el tiempo que tarde en evaporarse eso, termine filtrando hacia abajo. Eso es uno de los errores más comunes. Y después, bueno, la mano de obra especializada para la impermeabilización, ¿no? La gente suele creer que cualquiera puede pegar membrana y no cualquiera puede pegar membrana. Hay gente especializada, hay gente que tiene que saber. Muchas veces le pasa que la gente cree que la persona o el albañil que pega ladrillos perfectamente puede pegar una membrana y son dos trabajos totalmente distintos y totalmente diferentes. Eso es algo para tener en cuenta o un tip para darle a alguien que no entiende nada, como decías vos. Uh-huh. ¿Cuán importantes son los asados los viernes? Y depende de la obra. Nosotros en general... ¿De qué se trata primero? Si es que existen. No, los asados los viernes existen. Es peligroso. Pero es peligroso, hay que tratar de evitarlos. ¿Por qué? Yo creo que es una carta que uno tiene que saber usar muy bien. Exacto. Tiene que ser como un premio y no como... Que no nos escuchen decir esto. Porque A linchar. No, lo van a venir a pedir. Es un asado que se hace para todo el equipo. Claro, generalmente se hace cuando se cumplen objetivos como importantes en la obra, como el llenado de las fundaciones o el llenado de una losa, que sería como el entrepiso, o el llenado de una cubierta. En ese tipo de etapas es cuando se hace ese asado. No es que todos los viernes tenés que darles 1 kilo de asado. Es un incentivo. A ver, yo creo que se ha tomado históricamente como un incentivo en la jerga de la construcción. ¿Y por qué decía que es una carta que hay que usarla bien? Porque si uno hace asado todos los viernes, después no te hacen nada si no le haces un asado el viernes. Entonces yo creo que es también un incentivo, una forma de compartir con el equipo de trabajo, un logro, porque en definitiva uno a medida que va haciendo cosas son logros del trabajo en equipo y es una manera de un reconocimiento, ¿no? hacia todo el equipo de trabajo de que se logró algo, se llenó una losa, se cumplió un objetivo. Me voy a meter un poco en construcción en seco, que es algo que si bien existe hace mucho, ahora está un poco más en tema y hay gente que le gusta, gente que lo odia. ¿Qué creen ustedes y cómo ven el hecho de construir o una parte o todo en seco? ¿Y qué es la construcción en seco? ¿Qué es la construcción en seco? Bueno, la construcción en seco, a diferencia de la construcción húmeda, vamos a diferenciar así, es algo, como dice la palabra, algo que básicamente no tiene la composición del agua en la mezcla para construir algo. A ver, un ejemplo concreto. Levantar un muro de mampostería pegando ladrillos es construcción húmeda. Hacer un muro de placa de yeso, para decir una marca, es lo que se hace con construcción en seco, ¿no? No está la parte húmeda, es algo por ahí un poco más limpio, es más rápido, es más barato. La experiencia nos ha dicho que no es más barato. Sí, la experiencia nos ha dicho que es más rápido y por ahí tardarse menos se puede traducir en que a la larga te cuesten algunos pesos menos. ¿Qué opinión tenemos al respecto? La verdad que creo que es un sistema constructivo que por lo menos en Mendoza, en Argentina, está creciendo cada vez más. Si uno mira afuera en el mundo la forma de construir, la verdad que la construcción en seco se usa muchísimo, pero a nosotros es como que nos cuesta un poco y sentimos o la gente siente un poco más de seguridad con la construcción húmeda. No sé si les ha pasado, a vos, Mechi, te ha pasado un montón de veces. Pero más allá de la sensación, ¿han tenido experiencias de casas que ya tienen 10 años en construcción en seco y están bien? ¿O en cuanto a calidad ustedes ven que no es lo mismo? No, o sea, para mí sí es lo mismo. O sea, hacer una casa de construcción en seco, si está bien hecha, tiene la misma calidad
que una casa de obra húmeda. Es más, me ha tocado hacer obras 100% en construcción en seco y la verdad que la experiencia ha sido buena, sobre todo a nivel tiempo. La verdad que los tiempos son mucho más cortos que una construcción tradicional, una construcción húmeda. Y la verdad que yo personalmente, y creo que Mechi también va a coincidir, estamos a favor de la construcción en seco. Creo que es una buena opción. Creo que por ahí no la ocuparía en el 100% del proyecto, por ahí la envolvente sí haría una construcción húmeda, pero los interiores por ahí también la construcción en seco te permiten cierta flexibilidad, que si el día de mañana vos querés cambiar un ambiente, agrandarlo, achicarlo, generar un ambiente intermedio, está bueno. Bien. Y Meche, ¿algún tip que me des para ahorrar en una obra? Bueno, un montón. A ver, déjame pensar un poco. O alguien que se está haciendo la casa y algún tip que le den como para haciendo esto vas a ahorrar. Yo creo que tengo uno, mientras ustedes lo piensan, y ahí muchas veces la gente no tiene en cuenta los terrenos con pendientes. Entonces después hay que hacer un movimiento de suelo que es carísimo y encarece la obra un montón y nadie lo había contemplado, el terreno se veía lindo, pero bueno, es un problema. ¿Qué otra cosa como esa pueden...? Yo tengo una. A ver. Elegir un buen profesional. Elegir un buen profesional te puede ahorrar mucha plata, porque la realidad es que un buen profesional, como dice el Edu, por ahí va a ser un proyecto ejecutivo que el día de mañana no va a tener tantos cambios, porque ya va a estar muy definido. Un profesional que no está presente, un profesional que no ha hecho el 100% del trabajo, por lo menos en la parte de diseños también, te puede generar un sobrecosto muy grande. Ujú. Sí, creo que ahí hay algo importante a ver, que el costo de ese profesional sobre el costo total de la obra es menor, o sea, es mínimo porcentualmente, entonces ahí es donde conviene invertir un poco más y te aseguras que te vas a ahorrar un montón de dolores de cabeza, y lo vemos a diario, ¿no? Después estás en la obra y ves una obra que tiene un pasillo de 60, 70 centímetros ancho y no puedes ni circular por ahí. Y bueno, se ahorró unos pesos en el profesional, pero le queda de por vida una casa incómoda. Exacto. Sí, yo creo que, a ver, la presencia de un coordinador, por ahí la gente piensa que un project manager o alguien es algo inalcanzable o es solo para proyectos de gran escala. Y la verdad que el concepto de project manager o de coordinador o de gerente es algo que se puede aplicar incluso en un proyecto de escala chica, de escala pequeña. Yo creo que tener esa figura de alguien que controle o que defienda los intereses del cliente, porque muchas veces pasa que el cliente tiene que ir a discutirle a un obrero, una empresa constructora, y no tiene las herramientas, ¿viste?, para controlar un certificado, para ver la calidad de un trabajo hecho. Entonces, la figura esa de que puede ser un arquitecto, un ingeniero, de ese profesional coordinador, de ese project manager, yo creo que ahí está el punto para poder ahorrar, para no tener dolores de cabeza, para terminar una obra a tiempo. Creo que ese es un tip importante para mí. ¿Y qué tan buenos son los arquitectos haciendo gerenciamiento de proyectos? El arquitecto promedio. El arquitecto promedio en general no tiene esa formación. En la facultad la realidad es que es una materia semestral y opcional. Entonces no tienen herramientas en general para poder hacer ese trabajo, o por lo menos no hacerlo a un nivel profesional. Sí te pueden hacer como una asesoría en algunos puntos específicos, pero a nivel general no lo podrían hacer. Creo que es algo para pedirle a la universidad, ¿no? Como que no solo forme artistas que van a hacer unos proyectos de plano espectaculares, sino también, pues la arquitectura es mucho más amplia y el gerenciamiento definitivamente es algo súper importante y en lo que nadie le da bola. Y es raro escuchar a un arquitecto que se está recibiendo que diga, quiero hacer gerenciamiento. No lo he escuchado nunca. Creo que no hay y hacen falta muchísimos. Sí, totalmente. Es algo que no se forma, como dice Mechi, en la facultad o en la etapa de universidad. Es muy poco las horas que se dan de eso. Y, a ver, es una beta también, ¿no? Creo que la carrera de arquitectura te da la posibilidad de dedicarte a muchísimos rubros y uno cuando sale de la facultad no sabe para dónde agarrar, pero creo que hay un conocimiento básico que todos los arquitectos deberíamos tener
y que se debería hacer un poco más hincapié en esa formación. Eso estoy de acuerdo. Tenemos que ir cerrando porque ya nos hemos pasado, pero hacemos la última pregunta, que es la pregunta global. Nosotros siempre les contamos a nuestros invitados que Renata y Federico, que son los fundadores de Global Citizen, su sueño era traer dinámicas de afuera, del exterior, a Mendoza, y que en definitiva lo han logrado con muchos de sus proyectos. ¿Hay alguna dinámica que a ustedes se les ocurra en este momento que puede ser de afuera o no, pero que les gustaría que estén dinámicas? Puede ser de construcción, de obra, puede ser trasladada a su rubro, y que les gustaría importar de repente? ¿Alguna tendencia o algo de algún país, de alguna cultura o algo que les gustaría verlo en Mendoza? Mira, a mí me encantaría, veo por ahí esos edificios que se hacen en el mundo, que se demoran, no sé, nada, proyectos gigantes, monstruosos, que se levantan en menos de un año, y la verdad que es algo a mí que me gustaría poder lograr, no sé. Veo que se hacen edificios monumentales y por ahí los tiempos de obra son súper cortos y no estamos acostumbrados, por lo menos acá, a esos tiempos. Es algo que me interesaría por ahí poder traerlo a los proyectos locales de acá. Ahí el cliente no cambia de opinión. Sí, como una profesionalización de la construcción, digamos. También estaría bueno incorporar el BIM acá en Mendoza, sobre todo. Nos pasa mucho que por ahí el estudio trabaja con BIM. BIM es como un sistema, como si te dijera AutoCAD, es un programa que vincula todos los aspectos de la obra, ya sea instalaciones de termomecánica, una viga que cruza, o sea, podés ver el proyecto completo. Y nos pasa que, si bien nosotros por ahí hemos hecho algunos cursos, hemos tratado de incorporar esta tecnología en el proyecto, te pasa que después cuando lo pasás a los instaladores para que hagan sus proyectos, no tienen esa posibilidad, esa herramienta. Entonces, como incorporar un poco más esa metodología de trabajo. Bueno, el próximo proyecto lo vamos a hacer con BIM y en un año. Lindo desafío, me gusta. Chicos, gracias por venir. Muchas gracias por venir, chicos. Un gusto. Gracias.